norte de Córdoba, cuando la zona se pone más difícil, nos encontramos con dos pueblos, Jaime Peter y Chuña. Mirá, estas son tunas. Así es, casi todo lo que crece aquí. Algún algarrobito, algún mistol, otro quebracho, pero estas tunas le da a la gente que vive aquí en un lugar la posibilidad de hacer arrope. Es así como una, vamos a decir, una especie de mermelada, arrope de tuna. Y esto ha quedado de otra época. Hoy el tren ya no pasa por aquí. Sigamos. Y llegamos a Chuña. ¿Y qué hago aquí? Pues nada, mostrar un poco algunos pueblos que quizá no sean tan conocidos. Chuña, un pequeño pueblito. Todos estos lugares que dependían del tren, claro, quedaron olvidados. Aunque este lugar está bastante prolijo, pintado. Vamos a conocer Chuña. Mirá, las calles son todas de tierra. Chuña es un ave, un ave de la región, y a él le debe el pueblo ese nombre. Se encuentra sobre la ruta 16, a 130 kilómetros de Córdoba. Está al medio entre Cruz del Eje y de Anfunes, a 30 kilómetros de cada uno de esos pueblos. Se ve bien los ladrillos de barro. Aquí tenemos otra casa de barro. Este lugar no está preparado para el turismo. Aquí no hay hoteles. Tienen una iglesia, un puesto policial, un dispensario y una escuela primaria. Y todo depende del arrope de tuna. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Una pregunta, ¿cómo se hace el arrope de tuna? Que cocina la tuna, si lo querés hacer con casco, le sacas la carnecita dentro con el dedo y lo sigues cocinando. Y es cuando empieza a saltar igual que como hace que chispita, ¿viste? Cuando deja saltar la chispita, ya está listo el arroz. Eso tiene que estar, me dijiste maduro. Madura, sí. Colorado, naranja, sí. ¿Y cuánto lo cocinás? Y lleva 3 a 4 horas. Bueno, acá estamos con un vecino de Chuña. Hace mucho que vivís acá, ¿no? Sí, ya hace mucho. Me criado acá. Ajá. Me he criado acá. Qué bueno. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo te va? Bien. Contanos, ¿cómo se hace el arrope? Y se parte la tuna, se parte. Bueno, después la pones a hervir y después la dejas hasta el otro día. Al otro día la colas. El que es arrope solo. Y el que es con casco, le tenés que sacar el casco. ¿Eso se hace con la fruta dulce? Sí. Madura. Sí, madura, no lleva ningún contenido. ¿No lleva azúcar? No, No porque lleva ella azúcar. es dulce. Es dulce la tuna. Es todo natural. Sí. Mira, este es el fruto, ¿ves? De aquí se hace el arrope. Tiene muchísimas espinas finitas. ¿Sabes cómo se le sacan las espinas? Se barren con una escoba, sí. O con una bolsa alpillera. Hey, pollo, suscríbete.
Suscríbete, gallina. ¿Sabes cómo se llama la espina de la tuna, la espina finita? Se llaman janas. Así es. Bueno, gente, un lugar diferente. Sigamos recorriendo la provincia de Córdoba. No olviden suscribirse al canal. Vamos por más. Seguime, chango, te voy a llevar ahora a un balneario que quizá, tal vez, a lo mejor no conocías. Los Quimbaletes en Villa Sardino. Mira. Como verás, el ambiente natural aquí es total. Los Quimbaletes, un balneario de Villa Sardino, saliendo de Villa Sardino cerquita, un poquitos kilómetros como yendo para el norte sobre la ruta 38, hay que desviarse a la izquierda, 4 o 5 cuadras, llegás hasta este lugar que no mucha gente conoce. La verdad que no es tan visitado, pero te lo dejo para que los vayas viendo. Y seguimos buscando lugares escondidos de las sierras de Córdoba. ¡Vamos! Nos vemos. Sí, aquí estamos, Altagracia. Hermoso parque para venir a pasar la tarde. Este es el lago, el Tajamar, uno de los primeros embalses de Córdoba.
Y aquella torre que se ve allá es el reloj. Detrás está la estancia jesuítica y dentro del reloj la oficina de turismo. Bueno, y ahora vamos a un lugar, quizá a alguno le parezca triste por el entorno, pero la historia bien vale que nos lleguemos hasta aquí. Se trata de Capitán. ¿Y por qué vine hasta acá? Para contarles la historia increíble de este perrito que durmió durante 11 años junto a la tumba de su dueño. Capitán, como así se llama, era de raza manto negro. En el 2007, nadie sabe cómo, porque su amo murió y fue enterrado aquí en el cementerio. En el 2007 encontró la tumba. Los vecinos hallaron al perro y ahí empezó la historia. Se dice que durante 11 años, durante toda esa época, a la noche se acercaba y dormía junto a la tumba de su amo. El dueño era Miguel, vamos a llamarlo solamente por su nombre, y murió en el 2006. En marzo de 2006. En enero del siguiente año, del 2007, este perro llegó hasta el cementerio y así se quedó para siempre. Los vecinos empezaron a alimentarlo y bueno, luego de 11 años de ser leal a su amo, murió en el 2018. Amazing. Muy lindo lugar, su iglesia emblemática enfrente, pero no es esto lo que te quiero mostrarte. Seguime, chango, seguime. Vení que te quiero mostrar este laberinto. Miren la cantidad ahí de caminos para recorrer. Esto fue construido en el 2014, no solo por argentinos, sino entre argentinos y estadounidenses. La municipalidad participó y también la Fundación para la Vida Centro Holística. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un laberinto. Vos vas caminando hacia el centro y en el recorrido tenés que pensar, meditar, convivir con la vida, la naturaleza, reflexionar. Así es. Caminás por el laberinto, llegás al centro, reflexionás sobre la vida, la existencia. ¿Qué hago aquí? Algunos llegan al centro y sienten paz. Te quedas un ratito ahí y bueno, y salís con otra mentalidad. A veces hay que hacerlo 1 o 2 veces. ¿Y cuánto hace que no veía esto? Calecita, carrusel o tío vivo. ¿Tío vivo? Ajá. Tío vivo, ¿en serio me decís? Sí, tío vivo. ¿Sabías que la palabra carrusel viene de carosella? ¿Ja? Que significa pequeña guerra o primer ejército, Sí, está ligado con la guerra. O cuando era chico, sí, ya existía. Pero eran tiradas a mano, había que empujarla, había un viejo abajo que las empujaba. Incluso había
existía la sortija, ¿se acuerdan? Si agarrabas la sortija tenías una vuelta gratis. Y un dato curioso, quizás no lo sabían, la sortija con la perita esa, eso es invento argentino. Sí, es invento argentino. En Buenos Aires estaba la primer calecita que se instaló en Argentina en el año 1867. Bueno, una vueltita más y nos vamos. Bueno amigos, esto ha sido Paseos y Turismo por la Sierra de Córdoba. Hoy una vueltita pequeña por la falda mostrando ese laberinto que siempre me llamó la atención. Si te gustó, te suscribes, nos das una mano y seguimos adelante. Paseos y Turismo. Nos vemos.